Las leyes fueron hechas para ser obedecidas. Es verdad que existen leyes extrañas, muchísimas, pero tiene una razón, alguna lógica. Cuando vamos a ciertos lugares y hay leyes que son colocadas allí, uno a veces puede discutir las leyes, pero ley es ley, tiene que ser cumplida. El problema está cuando las leyes van en contra de la fe, van en contra de los principios, van en contra de la libertad de conciencia. El apóstol Pablo dice que nosotros necesitamos aquí respetar y obedecer a las autoridades. Sin embargo, cuando existe una ley o alguna autoridad que va en contra de lo que tu conciencia dice, entonces allí es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Mientras ésta no afecte tu libertad de tu conciencia o de adorar a tu Dios, tú necesitas andar conforme a la ley. Las leyes pues mantienen el orden. Imagínate un mundo sin ley. Nuestro sistema solar funciona en base a leyes. Existen leyes aunque nosotros no querramos obedecer o no querramos someternos, existen leyes para mantener el orden. Si no existieran semáforos y leyes de tránsito, imagínate la cantidad de accidentes que habría. Ya existen accidentes por personas que intentan desobedecer las leyes. Las leyes nos protegen, las leyes nos cuidan. Hoy vamos a ver que también existen leyes que cuando van en contra de nuestra conciencia, necesitamos colocar en primer lugar la ley de Dios por encima de una ley humana. Pero mientras la ley humana no afecte lo que Dios ha mencionado o lo que Dios quiere para sus hijos, necesitamos caminar bajo las leyes. ¿Y qué tal de aquel pensamiento de que cristianos sin ley, suficiente es la gracia? ¿Eso es lo que dice la Biblia? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Bienvenidos amigos a un estudio más. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante basado en una historia, como siempre estamos haciendo en esta temporada, y luego pasando a un estudio bíblico sobre qué cosa es lo que Dios tiene para enseñarnos hoy. Antes de abrir la Biblia, como siempre, vamos a orar. Oramos. Querido Dios, estamos listos para abrir tu palabra y gracias por darnos esta oportunidad linda de poder dedicar este tiempo para poder estudiar. Estudiar es precioso, es delicioso porque saboreamos aquello que tienes para hablarnos, tienes para decirnos, que nuestros oídos estén atentos, nuestra mente esté dispuesta y hoy podamos comprender esta gran verdad. Toma nuestra vida, ayúdanos a comprender el mensaje que tienes para nosotros a través de tu palabra, danos tu bendición, tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuestro estudio de hoy tiene que ver con leyes, la ley del rey. Antes yo quiero hacer aquí un paréntesis antes de entrar al tema. En las diferentes temporadas de Biblia Fácil hemos abordado el tema de la ley de Dios. Hoy no vamos a abordarlo de manera completa como ya lo hemos hecho en otras temporadas. Hoy vamos a tomar una historia para ver cómo una ley humana no puede ser alterada y muchos creen que la ley de Dios sí fue alterada. Ese es el propósito de esta lección. Si tú quieres profundizar más tu estudio sobre la ley de Dios, te invito a ver las otras temporadas de Biblia Fácil donde nos expandimos hablando sobre este tema interesante y de paso controversial dentro del mundo cristiano. ¿Existe ley? ¿No existe? ¿Solamente existe gracia? ¿Será que al cielo llegará un grupo diciendo aquí estoy por la gracia y el otro grupo aquí estoy por la ley? ¿Así Dios salva? ¿O es que existe un solo método de salvación? Somos salvos por fe y gracia, ¿correcto? Nadie es salvo por guardar la ley, pero la ley tiene un lugar importante como evidencia de la salvación, como consecuencia de la salvación, no como causa. Somos salvos por causa de la gracia de Cristo. Pablo dice, somos salvos por fe y gracia. No somos salvos por guardar leyes, pero la ley se muestra como el fruto
Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, yo no puedo decir te amo y no hay evidencia. La evidencia de nuestro amor y lealtad a Dios es la obediencia, ¿correcto? Entonces, eso lo explicamos de una manera más detallada en las otras temporadas. Hoy vamos a ver solamente cómo las leyes no pueden ser alteradas, menos la ley de Dios. En la Biblia hay una historia interesante. Esta historia lo encontramos en Daniel capítulo 6. Nosotros ya hemos hecho incluso una temporada entera sobre Daniel, analizando cada capítulo. Pero hoy tomaremos una historia basada en este libro profético, Daniel capítulo 6. ¿Qué sucede? Darío es el rey de este nuevo imperio. En la historia existen, según la visión de Daniel, los 4 grandes imperios, comenzando por Babilonia, pero Babilonia fue conquistada en el año 539 por los medos y persas. Desviaron el río Éufrates, por allí entraron y mientras Belsasar estaba allí borracho con toda su gente, ellos conquistaron la ciudad de la manera más pacífica. Obviamente no murieron los habitantes de la ciudad, lo que murieron fue el rey y todos sus gobernantes, ¿no? Ahora, mientras todos los gobernantes, gobernadores, los políticos, ¿no?, del imperio anterior murieron, fueron ejecutados, todos menos uno, con excepción de uno. ¿Quién? Daniel. Y allí viene la pregunta, ¿qué hizo que Daniel pueda mantenerse vivo? Si ahora entra otro reino y destruye a los del reino anterior, ¿por qué uno del reino anterior continúa en este nuevo reino? Es más, no solo continúa, sino le da un cargo importantísimo dentro del reino. Vamos a Daniel capítulo 6, versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores. Presten atención, de los 120 autoridades, 3 superiores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. El asunto de corrupción en la política siempre existió. Entonces el rey, como quería tener un imperio sólido, necesitaba de aliados y de gente honesta. Y él eligió 3 personas en quien él pudo depositar su confianza por las evidencias que presentaban. Porque obviamente una persona es probada no con grandes cosas, con pequeños detalles. A veces creemos que las pruebas, nosotros somos probados cuando somos tentados a poder caer en grandes cosas, no en pequeñas cosas. Y Darío confiaba tanto, confiaba en los 120, por eso los puso, pero de los 120 en 3 hombres de confianza, entre ellos estaba Daniel. Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a los sátrapas y gobernadores, porque había en él, ¿qué cosa dice? Un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué cosa hizo que él se mantenga con vida? Aparte, un cargo importante y ser el hombre de confianza, un espíritu diferente. Un espíritu diferente. Entonces, obviamente, cuando hay privilegios por las cualidades o virtudes de alguien, surgen los celos, surgen las envidias. Verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni una falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con, ¿qué dice? Con la ley de su Dios. Muy bien. Hasta aquí porque ya vamos a continuar con la historia. Buscan algo para poder acusar. No hay. ¿Por qué razón?
Porque cuando uno está en armonía con Dios mediante su ley, todas las otras cosas son acomodadas en su lugar. Daniel era fiel a Dios, pero la fidelidad se muestra a través de ¿qué? De la obediencia a la ley. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, el libro de Apocalipsis dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Hay personas que dicen, ¿por qué mandamientos? Aquí debe decir solamente los que son salvos por gracia. Es que obviamente al cielo llegamos por gracia, pero la fidelidad es demostrada a través de la obediencia. ¿Cómo yo diferencio a aquel que dice, te amo Dios, y de aquel que realmente es fiel a Dios? Obediencia, no es palabra. No es ir al templo y decir, aleluya, gloria a Dios. No, es una vida de obediencia. Tú me amas, dice Jesús, guarda mis mandamientos. Juan 14:15. La fidelidad a Dios era mostrada en la vida de Daniel a través de la obediencia a la ley de Dios. Pero hay una resistencia a la ley. ¿Saben? Eso es natural. Dile a un niño no y va a tener rabia, ira, porque piensa que tú le estás privando de algo interesante. Pero cuando un papá o una mamá dice al niño, no es porque lo quiere proteger. Ningún padre le dice a su hijo, no hagas eso porque no lo quiere ver feliz. ¿Por qué decimos no? Porque no queremos que nuestros hijos se hieran. Detrás de cada no de Dios hay un te amo. No quiero herir, no te quiero herido. Por eso es que la ley de Dios se divide. 4 primeros mandamientos, amor a Dios. 6 últimos mandamientos, amor al prójimo. Buena relación con Dios, buena relación con el prójimo. Jesús lo resumió. Amarás a Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Pero el texto dice, de esto depende toda la ley. No dice que anuló la ley. Depende significa, resume. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucedió entonces en el reino? Daniel tenía un espíritu superior. En el capítulo 5, versículo 12, dice lo mismo que cuando Belsasar encontró o apareció allí las letras en la pared, se desesperó y entró la reina y le dijo, tranquila, aquí en tu reino hay uno que tiene un espíritu de los dioses, un espíritu superior. Él es honesto, Él es veraz, pero la fidelidad con los hombres primero depende de la fidelidad a Dios. Él es fiel a Dios, Él es confiable. Entonces también la evidencia es que la relación que tiene con los hombres es honesta. Quien no es fiel con Dios, ¿cómo será fiel con los demás? Muy bien, entonces el enemigo va a atacar no a todo el que dice que adora a Dios, aquel que es fiel a Dios. Allí viene el ataque del enemigo, porque el diablo odia, no aquel que solamente dice, Señor, Señor, aquel que demuestra fidelidad a Dios. Porque hay muchos que Jesús dice, me dirán, Señor, Señor, les diré, no los conozco. El hecho de estar en una iglesia no es garantía de que yo esté en el reino de los cielos. Mi nombre que esté en el libro de la iglesia no es garantía que esté en el libro de la vida. Ahora, la iglesia es importante. Pero hay gente que solo está en la iglesia y no está en Cristo. Hay gente más que es más fiel al pastor que a Dios, más fiel a la iglesia que a Dios, aun cuando la iglesia incluso enseñe cosas que la Biblia no está. Nuestra fidelidad es a Dios. Ahora, la iglesia tiene un papel importante en la vida. Congregarnos, reunirnos, es parte para poder cumplir la misión, para poder crecer en la fe. Pero nuestra fidelidad es a Dios y la iglesia tiene que tener su base y su fundamento ¿en dónde? En la palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué cosa entonces es lo que sucedió? Daniel capítulo 6, versículo 7. Los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas y príncipes, capitanes, acordaron por consejo, se fueron al reino, para que promulgue un edicto real y lo confirme. Cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, sea echado en el foso de los leones. Ahora, rey, confirme el edicto, fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media Persia, la cual no puede ser anulada. Qué interesante. Solo 30 días, que era una trampa. El rey no se dio cuenta. Era una trampa, que en 30 días nadie proclame otro Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, ¿qué cosa dice el primer y segundo mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, no te harás imágenes, no te harás esculturas. Muy bien, como no podemos hacer caer aquí, vamos a matarlo. ¿Cómo?
Como él es fiel a Dios, ahora vamos a ver cuán fiel es. ¿Fiel al rey o fiel a su Dios? Y en la vida somos probados así. ¿A quién vas a ser fiel? ¿A tu jefe o a Dios? ¿A la empresa o a Dios? En situaciones donde demanda fidelidad a Dios por causa de tus principios, es mejor ser fiel a Dios. Pero a veces en la vida nosotros somos más fieles a humanos que a Dios. Y cuando es probada nuestra fe, nos inclinamos más por el trabajo, más por la ley de acá. Bueno, Dios entenderá. Daniel me enseña qué es fidelidad. ¿Qué cosa es lo que sucedió? Se firmó el decreto. Ahora, qué interesante. Daniel tenía una vida de oración, él abría las ventanas, dice, había una razón para eso. Porque él tenía una ventana en dirección a Jerusalén, y en Jerusalén estaba el templo, y ahí se ofrecían sacrificios en la mañana y en la tarde. Y Daniel oraba 3 veces al día, con la ventana abierta, en dirección pidiendo perdón por sus pecados y por los pecados de su pueblo. Daniel no tenía momentos de oración, era una vida constante de oración y fidelidad a la ley de Dios. Eso despertó toda esa envidia. Cuando Daniel se enteró de ese decreto, ¿qué cosa hizo Daniel? Dijo, bueno, mejor, está bien, voy a respetar la ley humana. No, porque es mejor obedecer la ley de Dios antes que una ley humana cuando la ley humana está en contra de los principios de Dios. ¿Qué cosa hizo Daniel? Aquí viene la parte más impactante de esta historia. Daniel prefirió la muerte que romper su relación y fidelidad con Dios. Te voy a decir un asunto interesante. Hoy somos probados de manera pequeña, pero llegará un momento en que tú tienes que elegir entre trabajo y ser fiel a Dios, entre comodidad y ser fiel a Dios, entre las cosas de esta vida y ser fiel a Dios, incluso entre tu vida y tu fidelidad. ¿Qué cosa me enseña Daniel? Mi relación con Dios es más importante incluso que mi propia vida. ¿Por qué? Si es que yo tengo que morir, pues bueno, yo estoy seguro en las manos de Dios. Pero hoy sucede lo contrario. Hoy canjeamos nuestra relación con Dios por alguna cosa, ¿verdad? Por algo que se acaba, por algo que vamos a perder, por algo que termina. Colocamos nuestra vida eterna en juego, nuestra eternidad, lo cambiamos por las cosas temporales. Por un poquito más de dinero, por un poquito más de comodidad, negociamos nuestra fe, negociamos nuestros principios, preferimos desobedecer a Dios, en fin. ¿Qué cosa me enseña Daniel? Prefería la muerte antes que romper la relación con Dios y fue echado al foso de los leones. Y ahí en el foso de los leones, ustedes saben la historia. Yo no voy a leer aquí la historia porque voy ahora a la otra parte, ¿no? ¿Cuál es la aplicación para nuestra vida? ¿Qué sucedió? Dios envió un ángel. Al día siguiente, ustedes saben que el rey no podía dormir. Miren, el rey tenía una cama real, no durmió. Daniel estaba en el foso de los leones, él descansó. El verdadero descanso no se trata del colchón que tengas, de la paz que tengas en tu conciencia. La mejor almohada es una conciencia tranquila. Y Dios envió ¿a quién? Un ángel para cerrar la boca de los leones. Versículo 9. Firmó el rey Darío el edicto, la prohibición. Cuando Daniel supo, entró, continuaba orando. ¿Qué cosa es lo que hicieron? Y entonces cuando el rey se enteró, dice el versículo 14, le pesó en gran manera, quiso librar a Daniel, pero no pudo. ¿Por qué? Porque la ley no se puede romper. Estamos hablando de leyes humanas. ¿Y de dónde viene el concepto de que la ley de Dios fue anulada? Si una ley humana no se puede romper, que la ley de Dios tiene que ser anulada. Porque se necesita una comprensión mejor de la ley de Dios. ¿Qué cosa pasó? Dios envió un ángel. Qué interesante, versículo 19. El rey se levantó muy de mañana, fue al foso de los leones, acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y Daniel respondió, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El rey se alegró en gran manera, mandó a sacar a Daniel del foso de los leones, ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios.
Dios recompensa la fidelidad. Y a veces su soberanía, aunque seas fiel, va a permitir la muerte, pero la mayor seguridad, como dice Pablo, mi corona está reservada. Pablo fue decapitado. ¿Pudo Dios haberlo librado? Pudo. Pero Dios a veces permite un milagro, a veces Dios en su soberanía dice, descansa, pero ya estás seguro. La eternidad es para ti. Esa es la recompensa de la fidelidad. Ahora, ¿qué cosa entendemos de esta historia? Varias lecciones. Las leyes humanas no pueden ser cambiadas fácilmente. No pueden ser cambiadas. La ley es ley. ¿Recuerdan ustedes la ley de Herodes? Todo niño va a morir. La ley se cumple. Aun cuando las leyes sean descabelladas, muchas de ellas. Son leyes. ¿Recuerdan la ley de Asuero? La ley de Asuero. Ahora Basti no se presentó fuera del reino. La ley de Darío, Alfonso de los Leones, se cumple. Si las leyes humanas, siendo a veces malas, falibles, fallidas, siendo a veces sucias, muchas de ellas, esta ley fue una ley sucia provocada por gente celosa y envidiosa, si aún siendo leyes imperfectas no pueden ser cambiadas, ¿cómo es que la ley de Dios puede ser cambiada? ¿De qué manera puede ser cambiada? Eso es imposible. Muy bien. Éxodo 31:18, dice el texto así, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Presten atención aquí. Si las leyes humanas no son alteradas, ¿de dónde viene la idea de que la ley de Dios es alterada? Ahora, nosotros confundimos mucho dentro del mundo cristiano, ley. Cada vez que escuchamos ley, primero resistencia. Ley no quiero. Pero la segunda cosa es, mezclamos a todas las leyes. En el Antiguo Testamento encontramos más de 600 leyes. Hay leyes ceremoniales, hay leyes de purificación, hay leyes de nacimiento, hay leyes civiles, hay leyes y leyes. Todas esas leyes, Dios mandó a Moisés escribirlas. Y dice, Moisés las escribió en un libro. Pero existe una ley que Dios no mandó escribir a Moisés. No la mandó. ¿Cuál ley? La de Éxodo 20. Él lo escribió con su propio dedo. Dios no mandó escribir. Fueron escritas por el dedo de Dios. ¿Y qué cosa es su ley? La ley es el reflejo de su amor. Cuando yo le digo a mi hijita, hija, no hagas eso, no es porque yo quiero que mi hija pueda estar, yo pueda estar privando de algo bonito para ella. Cuando le digo, no hagas eso, es porque yo lo amo, yo la amo. Y le digo, por favor, no te acerques, te vas a caer. No toques, te vas a cortar. No, cada no de mí, aunque sea con autoridad, es yo te amo. Y la ley de Dios es, no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no tomarás mi nombre en vano, acuérdate del sábado para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás. Son principios. No te quiero ver amargado, frustrado, destruido en la vida. No, pero cada vez encontramos ley. Y el apóstol Pablo escribe, pareciera en contra de la ley. El apóstol Pablo escribe en contra del legalismo y las leyes ceremoniales. Pero hubo una ley que fue clavada en la cruz. Hubo una ley que cesó en la cruz. ¡Claro! ¿Qué ley? Ceremonial. Porque esa ley apuntaba ¿a qué? Al sacrificio de Jesús. Entonces, cada vez que leemos ley en la Biblia, necesitamos entender, ¿qué ley es? ¿Ley ceremonial? ¿Ley moral? Porque la ley de Dios es una ley que tiene que ver con moralidad. No, pastor, la ley solamente fue para el judío. Entonces, no matar es para el judío. Yo ya puedo matar. O sea, no robar es para el judío. Yo ya puedo robar. No. ¿Dónde está eso? En la ley de Dios. Solo que hoy la gente dentro del mundo cristiano desecha la ley de Dios. Le voy a decir una cosa. Quien odia la ley de Dios es el diablo. Apocalipsis 12:17 dice que el diablo se fue a hacer guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Él odia la ley de Dios. Y odia a aquellos cristianos que son fieles a Dios guardando su ley. ¿Por qué odiaba a Daniel? Porque era fiel a su Dios en relación a ¿qué? A su ley. ¿Entienden? Esa es la razón. Ahora,
¿Por qué hay muchas personas entonces que confunden? Necesitamos entender, cada vez que encontramos ley en la Biblia, ¿a qué se refiere? Ley también se llamaban los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, eran libros de la ley. Entonces, ¿qué ley? ¿Ley ceremonial, ley de la Torá, ley civil o ley moral? Porque la ley de Dios no puede ser alterada. Aquella que fue escrita, ¿con qué? Con su dedo. Porque la ley de Dios se basa en principios. No matarás, es un principio. Cuida la vida porque yo soy el autor de la vida. No cometerás adulterio, es un principio. Sé puro, sé leal, es un principio. Ahora que me digan, la ley de Dios se clavó en la cruz. O sea, nosotros podemos hacer todo eso ahora. Pero el problema no está contra la ley, sino contra un punto de la ley, que es el 4º mandamiento, que eso veremos en el próximo programa. Pero hoy queremos ver cómo la ley de Dios no puede ser alterada, porque es el reflejo del amor de Dios. La ley está basada en el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. No cambies el canal, vamos a una breve pausa y estamos de regreso. Este video es fácil. Porque Dios, antes de dar su ley escrita, primero los libertó de Egipto. La ley no fue hecha para el esclavo, fue hecha para el libre. Entonces, cuando yo soy libre por Cristo, Él me conduce bajo su ley. Es como, yo te saqué de la cárcel, pero ahora el cerebro lo entiende como una serie de reglas y cosas que debemos y no debemos hacer. ¿No es cierto? ¿Qué me dirías si te digo que la ley es la expresión del amor de Dios hacia el ser humano? Para conocer más sobre este principio, preparamos la revista Esperanza, Yo Creo, que te va a ayudar a entender mejor el tema de la ley de Dios. Para solicitarla solo tienes que enviar un mensaje de texto a este número de WhatsApp, más 5512 98100 1460. Te repito, más 5512 98100 1460. Te vamos a enviar en formato digital o en formato físico, es totalmente gratis, así que hoy ahora mismo puedes enviar ese mensaje y estaremos listos para poder enviarte esta revista impresionante, basada obviamente en la Biblia, la palabra de Dios. Continuamos con nuestro estudio. La ley humana no puede ser alterada, menos la ley de Dios, porque está basada ¿en qué? En principios. En la Biblia no existen 2 evangelios, existe un evangelio, el evangelio de la gracia, de Jesucristo. Nadie va a llegar al cielo, yo soy del antiguo, estoy aquí por guardar la ley. El otro, no, yo soy del nuevo, solo por la gracia. Nadie. En el cielo todos llegamos por la gracia de Dios. Solo que la ley y la gracia nunca estuvieron en disputa, estuvieron en armonía. Entonces entendamos un poquito mejor los escritos de Pablo. O habla contra el legalismo. ¿Qué cosa es el legalismo? Personas que se aferraban tanto a la ley porque pensaban que la ley salva. Y dice Pablo, no, señores, la ley no salva. O personas que querían seguir guardando las leyes ceremoniales. Pablo dice, no, esa ley fue anulada. En ese contexto Pablo escribe, cuando hablen en contra de leyes. ¿Correcto? Muy bien, de eso hemos visto incluso en otras temporadas. La ley de Dios puede ser anulada. Dejemos que la Biblia responda. Lucas 16:17. Más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre o se anule una tilde de la ley. Eso dice la Biblia. Jesús aquí está hablando de una imposibilidad. Imposibilidad, porque la ley de Dios no puede ser alterada. Número 2, Mateo 5:18. De cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo. ¿Puede ser anulada? De ninguna manera. El problema está cuando cristianos colocan la ley en el lugar inadecuado. Les hago la pregunta. ¿El fuego es bueno, sí o no? Claro que es bueno. Para cocinar, para calentar, necesitamos fuego o no. Pero si yo agarro una brasa y pongo en el bolsillo, ¿qué va a pasar? El fuego es bueno en la cocina, en mi bolsillo no. El problema está cuando a la ley lo colocamos donde no debe estar. Es el problema. Entonces por eso viene la discusión. Algunos dicen, la ley es importante. No, la ley ya no sirve. ¿Por qué? Están colocando en el lugar equivocado. ¿Cuál es el lugar? Miren, Romanos 7:7. ¿Qué diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿En qué parte la Biblia dice no codiciarás? En la ley de Dios.
Ahora, Pablo estaría loco si a los romanos escribiera una cosa y a los gálatas otra cosa. A uno le dice, la ley es buena, al otro dice, no, la ley ya no. O sea, ¿Pablo está mal o yo estoy leyendo mal? El problema soy yo, que estoy leyendo mal el texto. ¿Correcto? Pablo no está escribiendo una cosa a una iglesia y otra cosa a otra iglesia. Él es coherente. Solo que cuando habla de ley, está hablando de el lugar que tiene la ley. ¿Ustedes creen que la ley? No, la ley es mala, no. Yo no conociera que codiciar es pecado si no fuese por la ley. ¿Qué cosa más dice Pablo? De la manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Ahora les hago una pregunta. ¿Quién es santo? Dios. ¿Quién es justo? Dios. ¿Quién es bueno? Dios. ¿La ley qué cosa llega a ser? El reflejo del carácter de ¿quién? De Dios. ¿Recuerdan ustedes que le dije que Satanás siempre va en contra del carácter de Dios? Por eso va en contra de su ley. Porque él quiere manchar el carácter de Dios. Por eso quiere quitar la ley del ser humano. ¿Qué dice Romanos 3:20? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Esto es lo que Pablo siempre hace énfasis. Si tú quieres alcanzar el cielo, ser justo por la ley, cuidado, porque ese no es el lugar de la ley. No es la función de la ley. ¿Qué dice? Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no me salva. La ley solamente me muestra. Un ejemplo clásico es un espejo. Cuando yo voy al espejo, el espejo no me limpia. El espejo muestra mis errores. Dios es santo, yo soy pecador. Esa es la función de la ley. Porque si la ley es el reflejo del carácter de Dios, Él es santo, Él es justo, Él es bueno. Yo me paro frente a Dios, qué miserable soy. Entonces la ley me dice, mira, la paga del pecado es muerte, si tú sigues así vas a morir. La ley me muestra, como cuando yo voy al espejo, me veo, qué mancha tengo aquí, mancha aquí, mancha aquí. Entonces yo saco el espejo y me limpio con el espejo. ¿Así va a funcionar las cosas? No. Gracias, espejo. Ya sé. Me voy al agua, me voy a la medicina. Esa es la ley. La ley no es para salvar al ser humano. La ley es para mostrar mi realidad ante la santidad y la justicia de Dios, porque es Cristo, la gracia de Dios, quien me salva. Por eso es que la ley y la gracia nunca están en disputa, están en armonía. En armonía. Aquel que ama a Dios tiene que guardar su ley, porque la ley de Dios le muestra su condición y la necesidad de Dios. ¿Correcto? Ese es el lugar. Efesios 2:8-10, porque por gracia sois salvos. Es la causa de la salvación. No es que nosotros enseñamos que por la ley salva, no, en ningún momento. La gracia de Dios es quien salva. Antiguo y Nuevo Testamento, es por gracia. Génesis nos dice que Abraham fue por la fe justificado. Y en el Antiguo Testamento no encontramos la gracia de Dios a través de la muerte de tantos corderos. Gracia de Dios, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahora presten atención. Por gracia, para buenas obras. Hay gente que solamente lee el texto hasta aquí. No lee completo. Soy salvo por gracia para buenas obras. ¿Dónde entra la obediencia y la fidelidad a Dios? Si soy salvo por la gracia de Dios, entonces debe surgir ¿qué cosa? La obediencia, la fidelidad, la lealtad, para buenas obras. ¿Dónde entra la ley de Dios? No en la causa. ¿En qué? En la evidencia. Porque la gracia que salva es la gracia que transforma. ¿Cómo transforma? Coloca mi vida en armonía ¿con qué? Con Dios. ¿Correcto? Muy bien. Romanos 3:31. Por la fe invalidamos la ley. ¿Quién escribe es Pablo? En ninguna manera confirmamos la ley. Si somos salvos por la gracia y por la fe anula la ley, Pablo dice, ni piensen. Al contrario, la fe, ¿qué cosa hace? Confirmar. ¡Wow! No, pastor, pero Pablo escribió en Colosenses. Entonces, o Pablo está loco, o está escribiendo cosas diferentes, o yo estoy entendiendo mal. Tengo que entender de qué ley está hablando. O está hablando de legalismo, o de ley ceremonial, o de qué tipo de ley. Pero la ley de Dios, ¿qué cosa dice Pablo? Por la fe no anulamos la ley, confirmamos la ley. Pablo es claro, clarísimo.
Mateo 22:37, dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amarás, este es el primer grande mandamiento. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay gente que lee solamente hasta aquí. Pero ¿qué dice el versículo 40 de Mateo 22? De estos dos depende. No está diciendo que ya está anulada. Es más, cuando Jesús dice amarás al Señor y amarás a tu prójimo, eso está en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6 y Levítico capítulo 18. Esto está tomado del Antiguo Testamento. Pero Jesús lo resumió porque de estos dos depende. No significa que fue anulado. Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. 1 Juan 5, 3 y 4. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Este es el Nuevo Testamento. Pues este es el amor a Dios. ¿Cómo yo sé que amo a Dios? Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. 1 Juan 2, 4 es más directo, ¿no? Que dice que me conoce y no guarda mandamientos, dice el tal es mentiroso. ¿Por qué razón? La ley de Dios no salva, pero es la evidencia de que la gracia de Dios transformó mi vida. Es la consecuencia. Por eso es que la ley de Dios no puede ser alterada de ninguna manera. Somos salvos por gracia, pero juzgados por obras. Miren lo que dice la Biblia, Santiago 2:10. Cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto. Ah, no, pastor, ¿qué tal si guardo solo 9? Un hito ya, Dios perdonará. Un punto. Se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora les pregunto, ¿en qué parte la Biblia dice no cometerás adulterio? La ley de Dios, Éxodo 20. ¿En qué parte de la ley dice no matarás? La ley de Dios, Éxodo 20. Está hablando de esa ley, no está hablando de otra ley. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresión de la ley. Así habla de haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Por qué llama la ley de la libertad? Porque Dios, antes de dar su ley escrita, primero los libertó de Egipto. La ley no fue hecha para el esclavo, fue hecha para el libre. Entonces, cuando yo soy libre por Cristo, Él me conduce bajo su ley. Es como, yo te saqué de la cárcel, pero ahora te voy a mostrar un camino. Y por si acaso te voy a poner un cerco para que ya no vuelvas. Este cerco te va a proteger. Cuidado al abismo. Es la ley de Dios. Caminar bajo un cerco de protección para no volver ¿a dónde? A la esclavitud. La ley de la libertad. La ley no me hace esclavo, me hace libre. ¿Dónde están aquellos que rompen todas las leyes? ¿No están en las cárceles? Muy bien, lo mismo sucede con la ley de Dios. La ley de Dios te hace caminar en libertad. Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el hombre, porque Dios traerá a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Miren, Antiguo y Nuevo Testamento. No estoy hablando solo del Antiguo, solo del Nuevo. No, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿qué habla? Somos salvos por gracia, pero seremos juzgados ¿por qué? Por obras, por la ley. La evidencia. La ley de Dios es espiritual. ¿En qué sentido? Ezequiel 36, 26 y 27. Otra vez, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Correcto? Para que personas digan, no, solo está en el Antiguo, no, solo está en el Nuevo. No, Antiguo y Nuevo. ¿Qué dice en el Antiguo Testamento? Os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, un corazón sensible, una mente dispuesta. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Aquí está la clave. Pastor, pero es imposible guardar la ley. ¿Escuchado esto, ese argumento? Claro que lo es. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús? Lo que carne, carne es. Con mi propia naturaleza, imposible. ¿Por qué? Mi naturaleza produce frutos de la carne. ¿Cuáles son los frutos o las obras de la carne? Todo lo que está en contra de la ley de Dios. Eso es mi naturaleza. Entonces, si es que yo quiero obedecer a Dios, yo no voy a poder. Eso es imposible. A menos que, ¿cuál es la promesa de Dios? Pondré mi espíritu. Aquí se acabó mi discusión. Señor, es imposible, eso nunca se va a poder. Es verdad, tú solo no puedes. No puedes. Pero yo te dé la promesa de mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra.
Andar en el camino de Dios, guardar la ley de Dios, no es algo natural, es algo sobrenatural. ¿Qué dice Hebreos, ahora Nuevo Testamento, Hebreos 8, 8 al 10? Y aquí viene el día, dice el Señor, estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. Personas dicen, no, en el nuevo pacto se anuló la ley. No, en el nuevo pacto, ¿saben qué cambió? El mediador, cambió el sacrificio y cambió el lugar de la ley. En el antiguo pacto, ¿quién era el mediador? Moisés. En el nuevo pacto, ¿quién es? Jesús. En el antiguo pacto, ¿cuál era el sacrificio? De animales. En el nuevo pacto, ¿cuál es el sacrificio? Jesús. Les pregunto, ¿es superior el nuevo pacto, sí o no? Claro que lo es. Superior, por supuesto. Pero no cambió la ley. ¿Qué cosa dice? Después de aquello dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La ley cambió de lugar. Porque en el antiguo pacto la ley estaba en tablas de piedra y en el nuevo pacto Dios quiere colocar la ley ¿dónde? En el corazón. Eso es lo que cambió. Pero la ley continúa siendo la misma. Ahora, ¿qué sucede? Las personas resisten, o porque desconocen obviamente esto, o porque así les enseñan. No, ahora estamos en la gracia, no hay ley, no existe ley. Ahora solamente es aleluya, gloria a Dios. No, obediencia, lealtad, fidelidad. Vamos a ver que el libro de Daniel, pues es un libro profético, fue escrito para nuestros días, para el tiempo del fin. Porque ahora nuevamente la ley de Dios será puesta en tela de juicio. Y aquel que no obedece, la ley humana va en contra de Dios finalmente. No será echado a foso de leones, pero habrá sentencias severas. La ley de Dios es espiritual. Aquí acabó la discusión, pastor, es imposible. Por eso Jesús vino a cumplir la ley para que yo no lo cumpla. Es como decir, Jesús ya se bautizó para que yo no me bautice. Lógico. Jesús vino a darme el ejemplo. Ejemplos he dado. Pedro dice, para que andemos en sus pisadas. Él vino a enseñarnos. Ahora, mi naturaleza pecaminosa puede sí llevarme siempre a desobedecer la ley de Dios, pero para eso está la gracia de Dios, la justificación de Dios, para nuevamente colocarme en armonía. Pero todo eso es por causa del Espíritu de Dios. ¿De qué se trata la ley de Dios? ¿Por qué la gente rechaza la ley de Dios? Porque ni siquiera la lee. Miren, 4 primeros mandamientos, ama a Dios. Últimos 6, ama al prójimo. Primer mandamiento, no tendrás otro Dios. ¿Cuál es el principio? Lealtad. No, pastor, en la cruz ya se anuló la ley. O sea, después de la cruz, la lealtad ya no sirve. Porque acá hay un principio, el principio de la lealtad. No te harás esculturas, un culto verdadero, devoción verdadera. Tercer mandamiento, no tomarás mi nombre en vano, reverencia, integridad. Cuarto mandamiento, acuérdate del sábado. ¿Por qué el sábado? Porque es el único mandamiento que te recuerda de dónde eres. Acuérdate del sábado porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. O sea, acuérdate que yo soy tu creador. ¿Cómo yo muestro que amo a Dios? ¿Siendo leal? ¿Rindiéndole culto solo a Él? ¿Reverenciándole? ¿Andando en integridad? Y reconociéndolo como mi creador. Eso es amor. No es decir solo Jesús te amo. No. Por eso dice Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos. Principios. Ahora, ¿qué cosas? Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Respeto a la autoridad. No matarás, respeto a la vida. No cometerás adulterio, lealtad y pureza. No robarás, honestidad. No hablarás falso testimonio, veracidad. No codiciarás, contentamiento. ¿Qué están viendo aquí? Principios. Entonces cuando digo, la ley fue clavada en la cruz, o sea, respeto a la autoridad, respeto a la vida, lealtad y pureza, honestidad, veracidad y contentamiento, fue clavado. Ya no sirve. Es lo más ilógico. Lo más ilógico. El remanente siempre fue fiel a los principios de la ley de Dios. Miren a Daniel, prefirió el foso de los leones antes que desobedecer a Dios y romper su relación con Él. ¿Y qué dice Apocalipsis 14:2? Aquí está la paciencia de los santos. Estoy hablando del Nuevo Testamento, último libro de la Biblia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de que
Para guardar la ley primero necesitamos experimentar la gracia. Primero Dios liberta, luego coloca su ley. ¿Correcto? Cuando yo coloco primero la ley sin la gracia, yo me convierto en un legalista y Pablo dice, ese no es el camino, estás perdido, porque nadie se salva por las obras de la ley. Nos salvamos por la causa, la gracia es Cristo. Pero aquel que es alcanzado por la gracia nunca te deja donde te encuentra. La gracia te eleva a una moral diferente. ¿Cómo la moral cambia? A través de principios morales. ¿Dónde están esos principios morales? En la ley de Dios. Dios siempre tuvo un pueblo fiel, solo que el pueblo siempre fue un remanente. ¿Qué significa remanente? Pequeño, los menos, porque la mayoría desobedece. El remanente es el restante, lo que queda, los pocos. Por eso incluso a la iglesia adventista algunos dicen que es una secta. ¿Por qué secta? Porque habla diferente. Nos alegra que seamos diferentes. ¿Por qué razón? Porque aquellos que fueron fieles a Dios nunca fueron la mayoría. Fue siempre la minoría. Ahí viene la palabra remanente. Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 14:12, ¿qué cosa dice? El diablo se llenó de ira contra la mujer y contra la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:12, ¿qué cosa dice? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Salmos 48. Qué interesante ese texto. Abre tu Biblia. Mira lo que dice ese texto. Salmos capítulo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. ¿Tú buscas hacer la voluntad de Dios? Muy bien. Versículo 8 dice, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo yo agrado a Dios? Por medio de la fe. ¿La fe qué cosa produce? Obediencia, lealtad, fidelidad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me agradó. Tu ley está en mi corazón. Tú entendiste que a través de una historia entendimos ahora que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra lealtad. Y así como Daniel fue fiel, tú sé fiel a Dios. Que Dios esté por encima de todo y que su ley esté en su corazón, porque eso es el nuevo pacto. Bienaventurado es aquel que lee, que escucha, que obedece. Aquel que es capaz de posicionarse delante de Dios, de parte de Dios. Y tú eres llamado para eso, para ser fiel a Dios, fiel a sus principios. Fidelidad. El libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 10 dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. ¿Todos somos salvos por la gracia de Dios? Claro que sí. Todos somos salvos por la gracia de Dios. La salvación es para aquel que persevera, para aquel que es fiel. Y Daniel me enseña que la fidelidad tiene un precio altísimo. Ese es el costo. Toma tu cruz y sígueme. Renuncia a tus propios deseos, a tus gustos, a tus compromisos y colócame a mí por encima de todo. Toma tu cruz y sígueme, porque al final hay una corona. Pero hay una cruz para el camino. Esa cruz lleva con placer, con alegría. No porque es difícil, sino porque el Espíritu Santo está a nuestro lado. Él es el que en nuestro corazón produce ese cambio que nosotros no podemos. Por eso te invito, para que puedas analizar tus creencias. Tus creencias. ¿Realmente tú estás amando a Dios, siendo fiel a Dios? ¿O es que estás quebrando algún mandamiento? No importa cuál fuera, no importa. Hoy es momento de acercarnos a Dios para decir, Señor, perdóname y coloca tu ley en mi corazón. Hoy comprendí la importancia de tu ley. Soy salvo por tu gracia, mas ayúdame a vivir en armonía con tu ley, porque es el reflejo de tu carácter en mi vida. ¿Quieres ser fiel como Daniel? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y ayúdanos hoy a posicionarnos de tu lado, a ser fieles a ti y que tu ley pueda estar en nuestro corazón. Que tu Espíritu nos conduzca por esta senda de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito como siempre a buscar una iglesia adventista el séptimo día para continuar comprendiendo
lo que Dios dice en su palabra. Dios te bendiga y hasta la próxima. Ley, pues es algo que tenemos que respetar, algo que tenemos que hacer, ¿no? Y pues a mi mente se viene eso. Me extrañó mucho, hay una parte que dijo, ¿no? Que la ley, la antigua ley y el vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida. Vértigo de seda, mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me
Vértigo de seda. Mi alma completa. Vértigo de seda. Mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida. Vértigo de seda. Mi alma